Hola, youtuberos, hoy es día de fiesta, por eso mi bonete, la serie logró su 10º capítulo, algo inesperado, pero muy gratificante, como desearía que Nemesis estuviera vivo para ver esto. Pero qué mierda. Si yo sigo vivo, recién ayer salí del hospital, dijiste eso para no invitarme a la fiesta, pero aquí estoy, no contabas con que tengo un espía aquí, Epifanio, él nunca se fue, está detrás del decorado desde siempre, XD. Jajajaja, pero como no invitarte si sos parte importante de los vídeos y a Epifanio también lo invite, seguro que sus invitaciones se perdieron en el camino, XD. A mí no me llegó a nada y eso que vivo en el estudio, XD, pero bueno, acá me tenés, listo para la acción. Me parece que nos estamos olvidando para qué estamos haciendo el vídeo, lo estamos haciendo para contar historias que causen miedo, así que Nemesis, agarra el libreto y contanos sobre la primera historia. Espérame que lo busco, aquí está, eso es, la historia que voy a contarles es Devil May Cry 3 maldito. Disfrútenla. Estaba en la casa de mi hermano, en su habitación viendo televisión, cuando vi su PlayStation 2, le pedí si podía usarla, él me dijo que sí, pero que ayer se la había comprado y no tenía juegos. Más tarde fui a la tienda que había a unas cuadras donde todo era más barato y pirata claro. Pero cuando entré un hombre me dijo que ya venía que iba a ir al baño, él me dejó un catálogo para observar los juegos que tenían, pero por curiosidad entré a una clase de sótano que habían dejado sin llave. Pegado en la puerta había un papel que decía, no entrar, pero cuando saqué el papel, estaba algo rayado en la puerta que decía, entra si tienes agallas. Yo entré y era un depósito de juegos rotos. Revisé una caja y había un Devil May Cry 3 allí. Yo lo tomé y subí apresuradamente. Salí de ese lugar y cuando volví a la sala principal, no estaba el dueño, se sintió un grito y el dueño volvió y me dijo si me había decidido qué juego iba a llevar, le mostré ese y me dijo, qué bueno, pero si no funciona ya está vendido. Llegué a la casa de mi hermano a probar el juego, su tapa era rara, pero no le di importancia, lo puse y empecé a jugar, cuando puse el truco para tener todo, es decir R1, R2, L1, L2 y empezar a girar el analógico izquierdo para escuchar el nombre del juego, pero en vez de eso dijo, "Don't kill me" y luego un grito que me aturdió. Cuando empecé a jugar estaba yo en el juego, no lo podía creer, no podía ser, me dije yo. La partida empezaba en una clase de iglesia abandonada, cuando vi, en vez de pistolas tenía a las cabezas de mis padres y en vez de la espada tenía la pierna de mi hermano, es que tenía la misma ropa, es decir el pantalón que mi hermano ese día. Empecé a matar a los monstruos pero en un momento me dieron ganas de ir al baño, cuando paso por la cocina veo a mi madre y mi padre descabezados y a mi hermano agonizando por el desangrado porque le faltaba una pierna, pero lo peor es que grité, cerré los ojos, los abrí y estaba en la habitación de mi hermano con el joystick de la PlayStation 2 en mis manos llenas de sangre y escrito como con un cuchillo. Nos mataste y solo por ese juego, no te queremos más. Luego pasé de nivel y había desbloqueado una imagen y me aparece automáticamente algo que estará en mi cabeza toda mi vida, era yo cortándoles la cabeza a mis padres. Saqué inmediatamente esa imagen y pasé al siguiente nivel. Entré como a una habitación desolada y triste y cuando veo era mi sobrina que tanto amaba poseída y tratándome de atacar. Ella me rasguñó el pecho y empecé a sangrar como si me hubiera rasguñado en la vida real, por ahí pausé el juego y cuando vi a mi costado estaba mi sobrina normal pero asustada, yo la agarré de la mano, íbamos a salir por la puerta de la habitación, pero se cerró y no se podía abrir. No sé qué lo hacía pero volví a jugar y con mi sobrina a mi lado olvidé que contra quien peleaba era ella y le pegué un disparo con la cabeza de mi papá y saltó sangre sobre mí y cuando veo mi sobrina estaba agujereada por una bala, no lo soportaba más, no podía salir y cuando decidí terminar con mi vida. Busqué en el placar de mi hermano algo para matarme pero habían cabezas de todos mis conocidos, entonces fui hacia el televisor, lo alcé con mucha fuerza y lo tiré por los aires para que me cayera encima. Desperté en el hospital y allí estaban mis seres queridos normales y completos. Volví después de estar en el hospital por desmayo y arriba de la cama de mi hermano estaba ahí el juego, con un papel que decía, ¿te divertiste? Lo agarré, lo quise devolver pero cuando fui no estaba más esa tienda donde lo había comprado, no sabía qué hacer y fui a mi casa y lo quemé pero cuando se estaba por quemar se siente un grito que dice "Don't kill me" con la voz de mi sobrina. Desde ese momento no juego más videojuegos, y nunca volveré a hacer el mismo de hace mucho.
Bueno Némesis, parece que la explosión te puso las neuronas a trabajar, XD, la historia fue excelente, perfecta para esta fiesta, pero claro, sabes que soy invencible, así que mi historia pondrá a la tuya como si fuera un cuento infantil y la historia es... Roofi Natsbarn. Disfrútenla. Mi nombre es Ramiro, no daré más datos. Recuerdo que desde que me compré la PlayStation 3, lo único que quería era poder jugar online el TA4, pero lamentablemente, no tenía wifi, así que me tuve que aguantar, hasta que por fin, un día la pude contratar sin problema. Me la pasé horas jugando online, con personas que no conocía, lo que hacía que, para mí, fuera todo más interesante. Después de un rato, supuse que tenía que parar. Cerré el juego, e iba a apagarlo, eran las 3 am, pero en eso, me acordé que se podían descargar demostraciones de más videojuegos aún, así que fui al símbolo que supuse que era el para las demos, PS Store. Entré y recuerdo que me encandilé con un color azul fuerte, ahí pude ver que en una de las muchas opciones que ahí aparecían decía, demos. Feliz me metí a ver qué era lo que me estuve perdiendo por todo este tiempo sin el wifi. Me metí a ver el top de las descargas, para ver qué había de lo recomendado. Salían títulos como Little Big Planet, DJ Hero, Ejepet, etc., pero una me llamó mucha la atención. Una que se llamaba Roofi Natsbarn. La seleccioné, y de lo primero que me di cuenta era que tenía solo 9 descargas, lo que me pareció extraño ya que no debería estar en los top con tan pocas descargas. La empecé a descargar, pesaba 160 GB, el doble de la capacidad de mi PS3, iba a cancelarlo, pero se descargó en tan solo 2 segundos, ahí me di cuenta que algo raro estaba pasando. La instalación también fue inmediata. Me fui a juegos y ahí me salió, abajo del CD del TA4, un icono de error, ese círculo tachado, que al mantenerlo seleccionado la pantalla se ponía roja y de fondo salía escrito Water Roofi. Con un poco de temor lo abrí, no salía menú, solo apareció una cuenta regresiva que los únicos números que mostraba eran el 1, el 5, y el 8. Así estuvo por unos cuantos segundos. Después apareció un hombre calvo a lo lejos, amarrado a una silla, y que en su polera decía Roofi. Él me miraba fijamente, con una cara de inseguridad y de temor. Hay que decir que la calidad de la imagen era como la de una cámara grabadora cualquiera, no era en HD o en formato Blu-ray como yo esperaría. El sujeto trataba de decir algo a la cámara, pero no se escuchaba nada, solo se oía un sonido tenebroso, que formaba una atmósfera inquietante. Yo estaba asustado, quería que eso se acabara pronto, pero sentía curiosidad. De pronto, aparecieron 4 tipos al lado del sujeto, tenían máscaras, y cada uno de ellos representaba los botones del control del Play, el de la izquierda tenía un cuadrado, el de más cerca un triángulo, el de la derecha una X y el de al lado un círculo. En eso el sujeto se pone a gritar y a tratarse de escapar, se notaba su cara de desesperación y temor. Supuse que tenía que apretar uno de los botones. Con inseguridad, apreté el triángulo, todos los tipos con máscara se fueron, excepto el que tenía el triángulo, él se quedó al lado del sujeto en la silla, mirándolo con desprecio, burlándose de sus gritos, escupiéndole y gritándole. Después de un momento apareció un sujeto, también enmascarado, que traía un martillo y un machete. El sujeto enmascarado muestra a la cámara las 2 armas, supuse que dando a escoger cuál usar, me quedé paralizado, me pregunté si eso era un simple juego enfermizo, o era una situación real más enfermiza aún. No recuerdo qué apreté, pero seleccionó el martillo. Le pasó el martillo al enmascarado y se fue. El sujeto de la silla pedía piedad, lloraba, gritaba, pero el hombre enmascarado no se inmutaba, parecía que estuviera acostumbrado a ver eso. En eso, toma posición, ajusta la cámara, y viene lo que me impacta. Le empieza a dar martillazos en la cara, se ven los pedazos de masa encefálica y partes del cráneo salir de su cabeza, que ahora parece irreconocible, todo eso más una canción de brutal death metal. Cuando el sujeto paró, aparecieron los otros enmascarados, se llevaron el cuerpo inerte del hombre de la silla. Abajo de la pantalla aparecía un texto que decía Again. Press Start, mientras que al fondo se ve como los enmascarados traen a un sujeto calvo con una polera que dice Roofi. Sumido en pánico traté de apagar la consola, pero esta no respondía, la desenchufé, seguía prendida, hice todo lo técnicamente posible, pero la PS3 jamás se apagó, intenté romperla pero no valía la pena. En fin, aprendí a convivir con ello. Y a Roofi. Kratos, pero ¿de dónde mierda sacas tus historias de una caja de cereal? Es terrible, mi Epifanio podría contar algo peor, pero ya sabes, yo voy a salvar el vídeo y voy a contar otra historia bien cortita. Beat tuve, los vídeos del mal.
Disfrútenla. Este era un chavo llamado Yamoraki, un chino de 18 años, al que le gustaba mucho la violencia. Un día estando en su casa, buscando vídeos violentos, puso en el buscador YouTube.at, dio clic en el link y lo llevó a una página con pornografía, gente golpeada, caricaturas violentas, etc. El sorprendido de encontrar lo que buscaba, el muchacho era algo oscuro y puso en el buscador de vídeos Satán, al que lo llevó a algo terrible. Entró en el primer vídeo que vio, encontró uno que duraba 6:66, él al ver ese tiempo pensó que eran efectos de la página, entró al vídeo y vio a una persona haciendo un ritual satánico. A él le empezó a doler y a pausar la cabeza, hacía algo como el canal del 666 pero muy diferente. El usuario del vídeo se llamaba Combat Ritual. Le dolía la cabeza cada vez más, hasta que trató de quitar el vídeo, si pudo, pero su PC quedó de toda color rojo, o sea la pantalla, así como un tal virus o troyano. Él caminaba y caminaba para que se le quitara el dolor de cabeza, quedó desmayado por 30 minutos, él despertó con unos ojos rojos y vomitando sangre, así como una infección. Se miró al espejo y vio a la persona que estaba haciendo el ritual en el vídeo, parecía que empezaba a alucinar, fue a su baño a mojarse la cara, pero cuando se volvió a mirar al espejo estaba hinchado de la cara y más rojo. Entrando en desesperación empezó a gritar: ¡Auxilio, auxilio! Después de varios minutos de gritos murió. El caso fue reportado a las autoridades. Cuando la policía llegó a recoger el cadáver y a investigar, vieron la tal página en el computador, investigaron la página, y fueron al canal del creador. El creador se llamaba Sayomari Kakeraki, y investigaron las oficinas y todo. Al fin, cuando las encontraron, fueron al lugar, olía a sangre y a gente podrida. Entraron en una de las habitaciones y vieron a un hombre o muchacho con los ojos rojos e iluminado. Eso hizo que los policías actuaran. Cada vez que iban más adentro de las habitaciones, más oscuros se ponía, al fin, hasta que les llegó alguien por atrás y los asesinó. Cada persona que entra a la tal página llega a morir, y el caso siempre es investigado, y como siempre es investigado, eso lleva a los policías a ir al tal lugar y siempre mueren en ese lugar. Se ha llegado a descubrir 134 policías muertos y a 121 víctimas de la página. Me parece que me cague en los pantalones. Némesis, hoy te ganaste el derecho a cerrar el vídeo, así que hacelo de una vez. Sí. Ahora yo soy el rey, así que la fiesta del terror se despide, pero ya saben, suscríbanse, puntúen y comenten. Adiós.